Entonces, como estábamos conversando respecto a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces vienen lo que se requiere aquí, es disminuir esta tasa de desempleo, que es el indicador macroeconómico. Al disminuir, se supone, ¿no es cierto?, por lógica de que el empleo aumenta, porque simplemente es la diferencia. Ya, entonces, como les comentaba, sectores como los trabajadores. Entonces, que las leyes son muy perjudiciales, sobre todo las últimas reformas realizadas al Código de Trabajo. Los empresarios, en cambio, ellos establecen de que es una ley muy fuerte para ellos. En el sentido de que tienen que indemnizar, tienen que pagar a los trabajadores cuando ya se termina el contrato de trabajo o salen de la empresa. Entonces son análisis que se establecen. Entonces está de intermedio está el gobierno, pues, ¿sí? El gobierno. Entonces para eso hay las entidades respectivas creadas para establecer lo relacionado con el trabajo, lo relacionado con el empleo. Están las entidades, está dentro de ellos el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Entonces nosotros vemos o podemos determinar también esto, ¿no? Es un cálculo que se hace. Se tiene que de todos los sectores, de todas las ciudades, de todas las dependencias, establecer el número de empleados que se tiene, comparar con la población económicamente activa. ¿Sí? Entonces, dentro de eso también está, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver cuántas personas están ahora desempleadas porque han perdido su trabajo. Una de las estadísticas es los organismos respectivos. Por ejemplo, el Seguro Social. Entonces, ¿cuánto en el Seguro Social en un determinado tiempo? Sí, ya no ha habido ese aporte, el aporte al seguro que es obligatorio. ¿Sí? ¿Cuántos avisos de salida se han enviado por parte de las empresas? ¿Sí? Al Seguro Social y por ende al Ministerio de Trabajo. Entonces, como eso ha ido aumentando, entonces también se ha ido incrementando el desempleo. Y siempre hay que repetir, porque los estados, los gobiernos son los que manejan las políticas. Hay una parte importantísima dentro de lo que tiene que ver en el sentido de esto de las relaciones laborales, ¿sí? En lo que tiene que ver la generación de empleo. El que hace la inversión es el patrono, ¿no? El que hace la inversión es el empresario, es el que hace las inversiones. Y como hace inversiones constantes diariamente, tiene que buscar los recursos para seguir haciendo esas inversiones. Con sus actividades o con la actividad que realiza la empresa. ¿Sí? Y también buscar esos recursos también para pagar las remuneraciones a sus trabajadores, a sus empleados. Entonces siempre ha habido esta parte de conflictos, por eso existen, como les digo, las diferentes entidades que buscan de alguna manera solucionar estos problemas. Entonces aquí lo que viene en forma macro, ¿sí? Nosotros no estamos aquí para analizar las relaciones laborales. Nosotros estamos aquí para determinar estos indicadores macroeconómicos, para ver qué hace o qué debe hacerse, ¿sí? Por eso están las personas que son entendidas, las personas que son expertas en esto, las personas que han trabajado en esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser las soluciones para generar más empleo? Es decir, para bajar la tasa de desempleo. Y viene desde el gobierno porque las políticas maneja el gobierno. Entonces, una de ellas, nuevamente repito, es fomentar la inversión. Fomentar la inversión. ¿Sí? Para ello, ¿qué ofrece el gobierno que maneja la política
también maneja la política también laboral, las políticas de empleo. ¿Qué beneficios tiene que dar a estas personas que hacen las inversiones para fomentar el empleo y disminuir el desempleo? Entonces, dentro de ellas es lo que tiene que manejarse, ¿no? Ahí vienen las interrogantes, vienen las preguntas. Entonces, vemos nosotros entidades, ¿cuántas personas trabajan en esas entidades? Estamos hablando nosotros bajo dependencia. ¿Cuántas personas trabajan? Entonces, a esos sectores, a esos diferentes sectores, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué política debe manejar los gobiernos? Porque el gobierno no puede exigir. Entonces, no le puede exigir a un empresario, no le puede exigir a una persona que tenga un negocio, decir, tú me contratas tantos empleados y se acabó. No. Sino eso ya depende de cada una de las personas, de cada uno de los dueños de los negocios de las empresas. ¿Sí? Que si quieren, que si quieren personal, contratan personal. Que si no quieren, no contratan. Que si quieren tal persona, sí, que si no quieren tal persona. Eso es la libertad de contratación. Si nosotros no queremos ese trabajo, no vamos. Pero si queremos otro trabajo, sí vamos. Así es. Es libre, libre y voluntario. De las partes. Sí, aquí viene, como les digo, esto ya nosotros simplemente de cada uno de los sectores establecidos. Tenemos este indicador. Así de simple. Sí, nosotros, ¿de dónde proceden los datos? ¿De dónde está la información? ¿De dónde es todo eso? Como les digo, de ciudades, de sectores, de cantones, de empresas, de todo. Entonces, para calcular esta tasa de desempleo. Y aquí es lo que se toma la decisión respectiva. Tenemos una alta tasa de desempleo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la parte estructural del gobierno? ¿Qué tiene que hacer? Aquí nomás. Este es un problema, este es un indicador, ¿sí? Un indicador de tipo social. Indicador macroeconómico de tipo social. ¿Por qué está establecido dentro de la macroeconomía? Porque ya saben ustedes, ¿no es cierto? Somos estas personas que demandamos bienes y servicios. ¿De quiénes? De las empresas. Si hay más desempleo, entonces demandará menos de bienes y servicios y ese puede los problemas en la parte de la economía. Si hay más empleo, habrá más demanda de bienes y servicios y mejorará la economía. Entonces, ¿qué se tiene aquí? La pregunta siempre ha sido, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Entonces, el crecimiento de los distintos sectores de la economía. ¿Sí? Los sectores económicos nosotros ya hemos visto, ¿no? Siempre son tres, el sector primario, secundario y el terciario. Entonces, para incrementar esos sectores, ¿qué se tiene que hacer? Una de ellas es la inversión. ¿Qué más? ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué más se tiene que hacer para ello? ¿Ya? Entonces, tipos de desempleo que podemos tener aquí, no son solo definiciones. Entonces, el friccional se produce cuando las personas se encuentran cambiando de trabajo generalmente por mejor. Estructural esta causa los cambios de la economía. ¿Sí? Dado que su domicilio geográfico es diferente a aquel que ofrece la plaza de trabajo en otro lugar, en otro sector. Entonces siempre queda esa interrogante porque eso es político. Entonces,
hablamos nosotros, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué deberían hacer? Porque nosotros no podemos, no podemos hacer. Sino, ¿qué deberían hacer las personas, en este caso, el gobierno que maneja la política de empleo? ¿Qué debería hacer? Para que ésta se incremente. Entonces siempre ha quedado ese interrogante. Entonces, fomentar los diferentes sectores, fomentar, como se dice comúnmente, la inversión en los distintos sectores. Entonces, uno de esos sectores que se ha visto afectado son el sector de la construcción, que es una de las generadoras de fuentes de trabajo. Claro que es por un determinado tiempo, ¿no? Por un determinado tiempo, pero va generando. Es que también se debe tomar en consideración, ¿sí? El trabajo que es este pleno empleo que se llama bajo dependencia. Y también lo que puede producirse en el entorno del mismo. ¿Sí? En el entorno del mismo que favorece indirectamente a otras empresas. ¿Sí? Si hablamos nosotros del sector de la construcción, entonces pleno empleo bajo dependencia, las personas que van a estar en la construcción van a laborar en la construcción. Y los otros sectores, independientemente, que requiere el sector de la construcción para realizar estas obras. Entonces tenemos nosotros, fíjense, en todos los de estas empresas que dotan de materiales de construcción. Entonces va a haber más demanda de materiales de construcción. Y las empresas que proveen o las empresas que fabrican estos materiales de construcción van a aumentar sus ingresos. Entonces parte de eso como se ven, ¿no? Los favorecidos también los otros sectores de la economía. Entonces pasemos nosotros a otra de nuestras variables macroeconómicas. A otra de nuestras variables macroeconómicas. Entonces ya hemos visto lo que es la producción, ¿no? El Producto Interno Bruto. Oferta agregada, demanda agregada. Los ingresos igualmente ya hemos visto, ¿sí? El ingreso nacional en lo que tiene que ver dentro de eso. El empleo. A través de su indicador macroeconómico, la tasa de desempleo. Y vamos a entrar en esta parte de lo que es el nivel de precios. El nivel general de precios. Entonces, los indicadores generales del nivel de precios es la inflación y la tasa de inflación. ¿Qué se maneja aquí? También el otro indicador macroeconómico, el índice nacional de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor. Entonces, la inflación es el incremento permanente de precios en la economía. El incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de una economía. ¿Sí? Entonces, aquí ya les expresamos nosotros en tasa de inflación. Esto ya viene a ser la tasa de inflación. Porque si al multiplicarle por 100, ¿no? Si no le multiplicamos por 100 sería simplemente la inflación. Entonces es igual al índice de precios al consumidor del año final dividido para el índice de precios del consumidor, generalmente de un año, porque podemos calcular nosotros mensualmente la inflación, o podemos calcular trimestralmente, o podemos calcular semestralmente. Entonces, el índice de precios del consumidor final del periodo final, menos el índice de precios del consumidor inicial del periodo anterior, menos 1 y por 100. Lo que acá abajo simplemente le hacemos, sacamos denominador común, ¿sí? Y resolvemos esta parte que tenemos aquí, que es menos 1. Y nos queda
índice de precios al consumidor del periodo final menos índice de precios al consumidor del periodo inicial sobre índice de precios al consumidor del periodo inicial. Y lo expresamos en porcentaje. ¿Sí? Este índice de precios, esto es lo que calcula, lo que hace, como les digo, en la parte estadística, ¿no? Ahí juega muchísimo lo que es referencia al INEC, al Instituto de Estadísticas y Censos. Y también los boletines estadísticos, también tiene aquí, lo hace también en la parte del Banco Central. Hay organismos también que los llevan individualmente. Individualmente, como son las cámaras de comercio, las cámaras industriales, llevan esta parte de la información, de los datos estadísticos, de los índices de precios al consumidor. No es que simplemente es un valor, verán que ¿no? El índice de precios al consumidor, ¿sí? Entonces, generalmente está relacionado con la canasta básica. ¿Qué es lo que se considera la canasta básica? Sobre todo aquellos productos y servicios de primera necesidad. Porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, alimentos en la parte de la canasta básica de alimentos, ¿sí?, que son de consumo masivo, son de primera necesidad. Entonces, en base a ello también se establecen estas diferencias en cuanto tiene que ver con los precios. Entonces vemos de un periodo a otro, si estos alimentos que están considerados dentro de la canasta básica, alimentos considerados de primera necesidad, ¿sí?, sí se han ido aumentando, ¿qué?, el precio. Esto ya es, como les digo, una labor estadística. ¿Qué se hace? Así también de los servicios. Así también de los servicios. Entonces, de todo lo que es relacionado con lo que consideran para determinar este índice de precios al consumidor. Entonces le pone en función de la canasta básica. Creo que aproximadamente la canasta básica en nuestro país creo que está sobre los $750. Algo así está. Sí, es mucho más alta que el salario básico. Entonces ahí existen estas diferencias que nunca han podido ser disminuidas por parte de los gobiernos, por parte del gobierno. Tenemos una canasta básica mucho más alta, ¿sí?, que en lo que tiene relación con el sueldo básico. Entonces, el índice de precios al consumidor, el promedio ponderado a los precios de una canasta de bienes. ¿Sí? ¿Por qué dicen ponderado? Porque cada componente de la canasta tiene un peso diferente, según su importancia. Entonces dice, gasto en canasta de bienes en el año 1 dividido para el gasto en canasta de bienes en el año base. Ya tenemos aquí mismo nuevamente este indicador, dentro de ellos la tasa de inflación. El índice de precios al consumidor no es que se calcula así nomás, ¿sí? Entonces aquí, como les comento, existe unas fórmulas, fórmulas estadísticas, ¿sí?, que se lo establece y se lo calcula en base a eso. No es que simplemente nosotros preguntamos, ha subido tanto y ya. No. Hay fórmulas especializadas para calcular este índice de precios al consumidor. Nosotros ya encontramos el dato, ya establecido, el dato ya definido dentro. Y como está la misma fórmula que les había dicho arriba, ¿no? Este indicador de aquí, la tasa de inflación. ¿Sí? Índice de precios del consumidor del año o periodo actual, o final que estaba puesto. ¿Sí? Puede ser año o periodo. ¿Sí? Menos el índice de precios del consumidor del año o periodo anterior. O de lo que teníamos aquí, inicial, dividido para índice de precios al consumidor del año o periodo anterior. Y eso lo expresamos así, por 100. Estos datos de los índices de precios
¿sí? Como les digo, nos dan estos organismos estatales. En el INE encontramos esta información y podemos nosotros ver en general esta tasa de inflación, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando de un periodo a otro. Entonces nosotros sacamos aquí tasas de inflación mensuales, tasas de inflación trimestrales, semestrales y la otra, que es la más frecuente que vemos nosotros, la tasa de inflación anual. ¿Cuánto es la tasa de inflación anual? No, pero este rato no sé, pero estaba, creo que la inflación, creo que estaba ya sobre el 3,6%. Entonces, ¿qué fundamentalmente es esto? ¿Sí? Como tiene que ver con el incremento sostenido de los precios, entonces la inflación ya en porcentaje no puede sobrepasar el, no puede sobrepasar un dígito. ¿Sí? Entonces ahí tienen que igualmente tomar los correctivos referidos, tomar, ¿sí?, las medidas necesarias para tratar que la inflación no se dispare. ¿Sí? Que sea menor que sea menor o igual a un dígito. ¿Sí? Y ese dígito por lo general tiene que también tender a que sea más bajo. Entonces nosotros tendríamos que ya preocuparnos si tenemos una tasa de inflación, supongamos así sea de un dígito de un 7%, porque ya está la tendencia a incrementarse. Entonces tenemos que mantener una tasa de inflación pequeña. No me acuerdo bien, creo que estaba sobre el 3,2. Creo que estaba la inflación acumulada del año anterior. 3,2 o 3,4. Entonces eso no podemos nosotros dejar que se incremente esta tasa. Entonces cuando comienza a aumentar la inflación, 2 dígitos, 3 dígitos, entonces se vuelve una inflación que se denomina galopante y que no tiene control. No tiene control, porque ahí viene una aceleración en cuanto, se relaciona al incremento de los precios. Los precios cambian más rápidamente, ¿sí? Entonces están cambiando de una semana a otra, de un mes a otro. Entonces es fundamental el control de esto de la inflación. Entonces hay que cuidar. Esto sí se tiene que manejar. Y uno de los sistemas o los sistemas que establecen los gobiernos. Aquí parte de esto es de la inflación, que tiene una relación dentro del manejo de la macroeconomía, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de moneda que se tiene. Es decir, que la moneda se vaya, le llaman así, ¿no? Antes le llamaban que se vaya revalorizando o que ahora ya le llaman que se vaya apreciando. ¿Qué significa en el fondo lo mismo? Con relación a otra moneda más fuerte. ¿Sí? Porque si va perdiendo poder adquisitivo la moneda, en otras palabras, se presenta este otro fenómeno que es de la devaluación. ¿Sí? La devaluación de la moneda, que va perdiendo poder adquisitivo con relación a otra moneda fuerte. Entonces, generalmente con el dólar. Y tiene mucho que ver también esta parte de las devaluaciones. Entonces, al devaluarse la moneda local, ¿no? La moneda local con relación a una moneda, a otra moneda fuerte externa, entonces se produce que los precios automáticamente se siguen incrementando. Y por ende se está incrementando la inflación. No se puede tener inflación mayor a un dígito. No se puede. Asimismo, las políticas que deben manejar con relación a los precios. Porque ustedes saben, los precios en dónde se dan en el mercado. La oferta y demanda de bienes y servicios.
A veces suben las tasas de inflación o se subían en nuestro medio por la especulación. Por la especulación. Esta parte, para eso están los organismos del Estado. ¿Sí? Entonces, la parte de lo que es apegarse a la ley, ser la persona honesta en cuanto a eso. Había muchísimo, nosotros en lo que tiene que ver esto de la inflación, ¿sí? Cuando teníamos la moneda propia de nuestro, el sucre. Entonces, esta tasa de inflación se veía incrementada muchas veces, por parte de los empresarios que escondían los productos, escondían las mercaderías. Sobre todo escondían los productos de primera necesidad, que son los de la canasta familiar. Entonces, al esconder se producía la escasez de productos y por ende una subida mayor de los precios. ¿Sí? Entonces, ¿para qué no se produzca esto, no? Estas inflaciones. Hiperinflación, que supera el 1000%. Hiperinflación. Esto sí es gravísimo. A nosotros nos pasó, como les digo, nos pasó a fines en el año 99, ¿no? Tuvimos nosotros hiperinflación. Entonces, nosotros debemos estar aquí, en esta parte, pero no tampoco vamos nosotros a establecerse un solo dígito, 2%, 3%, 4%. La deflación es que no existe subida de precios, sino que baja. La inflación en este caso es negativa. A eso se le llama deflación. Entonces mañana haremos nosotros asimismo ejercicios relacionados con estos indicadores. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge.